Hola, muy buenas tardes. Pues esta es la grabación para la tarea número 4 de base de datos multimedia. Entonces voy a explicar un poquito este proceso. Lo primero es que la base de datos tuvo un ajuste respecto a la lógica de cómo se realizó. Antes estaba aquí así, ya se las muestro. La construí por medio de un proyectico que ya estaba hecho, pero la hice a punta de arrays y todo como dentro de la misma colección. Entonces ya me puse a investigar un poquito mejor todo el proceso y me di cuenta, al menos en la base de datos MongoDB, que este proceso como estaba no era lo ideal porque no me permitía hacer las consultas como se debían hacer. Entonces se tomaron los mismos datos y como la misma construcción, pero se acomodó un poquito la lógica ya dividida entre la parte de las colecciones y los documentos para poder agilizar un poquito la búsqueda. Entonces pues aquí estamos en MongoDB. Aquí de primeras pues podemos ver que acá están todas nuestras bases de datos, las tres originales, y aparecen acá la que nosotros creamos, que es de portafolio. Y tenemos dos colecciones, una de 2 dimensiones y una de 3 dimensiones. Una anotación es que me di cuenta de que, bueno, antes estaba así, me di cuenta de que el 2 o los números para poder nombrar las colecciones no es algo bueno porque lo tira error. Entonces me di cuenta de eso, chévere eso. Entonces acá está 2 dimensiones y 3 dimensiones. En cada una de ellas podemos encontrar que agregué 4 daticos. Entonces vamos a estar haciendo una revisión desde Mongosh para poder hacer consultas a esta base de datos, poder visualizarla y todo el proceso. Entonces, a continuación, lo primero que vamos a hacer es poder mostrar las bases de datos. Entonces, yo tengo acá el código accesible para que el video no se demore tanto. Entonces, aquí con el comando show de BDS podemos visualizar todas las bases de datos que tenemos. Acá está la de portafolio, que fue la que creamos. Ya después podemos mostrar las colecciones que tiene la base de datos portafolio. Ella la tiene seleccionada. Entonces voy a mostrar solamente las bases, las colecciones de portafolio, y aquí tenemos 2 dimensiones y 3 dimensiones. Para este ejercicio, para mostrar cómo consultamos y cómo la creamos, pues vamos a agregar una colección que se va a llamar proyectos. Este de acá lo creamos con bd.createCollection y le damos el nombre que tenga la colección, que será proyectos. Entonces pues ahí ya nos dice que se creó. ¿Cómo podemos confirmar? Pues volvemos a mostrar las colecciones, show collection, y aquí ya vemos que no solamente tenemos 2 como en este caso, sino que ya tenemos las 3 colecciones. Esta colección en este momento está vacía. Ustedes pueden acá, si recargan, pues se van a dar cuenta de que acá está 3 dimensiones, 2 dimensiones y proyectos está completamente vacía. Entonces vamos a añadirle unos pequeños documentos para poder visualizar. Entonces lo primero es, vamos a consultar un poquitico cómo son mostrar los documentos, o qué es esto de los documentos. Entonces vamos a utilizar este comando que es bd 2 dimensiones.find. Ese .find lo que me permite es visualizar todos los documentos que tiene nuestra colección, que es básicamente toda esta información de acá por medio de código. Entonces acá pues tenemos que 2 dimensiones tiene estos 4 componentes. Find es un comando que nosotros podemos empezar a buscar mucho más específico, que ahorita lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a crear un documento para la parte de proyectos, porque si nosotros empezamos a buscar proyectos vamos a ver que no tiene absolutamente nada. Entonces para poder insertarlo vamos a utilizar este comandito, que es bdb.proyecto, o el nombre de la colección, insert one, y le vamos a poner nombre de proyecto y la fecha, nada más de 2. Entonces vamos a tirarlo aquí. Y aquí ya nos dice que está creado. Entonces si nosotros volvemos a buscar los documentos de esta base, pues ahí ya vamos a ver que ya no está vacía, sino que ya nos aparece lo que acabamos de crear con su propio ID. Entonces también nosotros podemos empezar a buscar un poquitico el cómo buscar por algunos elementos. Entonces, como les dije, el find uno lo puede experimentar un poquito más en específico, buscar cosas más específicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos find. Y acá no solamente lo tenemos así, solamente con los corchetes, sino que dentro de esos corchetes tenemos
nombre de pieza. Eso significa que nos va a buscar dentro de la colección de 2 dimensiones lo que tenga el nombre de pieza igual a paisaje y nos va a mostrar la información de ese documento. Entonces aquí podemos visualizarlo y en vez de que nos aparezcan los 4 documentos, solamente nos aparece el que tiene el nombre del paisaje. También lo podemos buscar, por ejemplo, por programa. Nosotros ahí tenemos nombre de la pieza, la fecha de la creación, la dimensión y el programa. Entonces vamos a buscar por nombre del programa, pero esta vez ya no en la de 2 dimensiones, sino en la de 3. La vamos a buscar por el programa Blender. Entonces podemos ver que nos aparecen 2 de nuestros documentos que tienen esta información de la parte de Blender. Y acá nosotros podemos ver en 3 dimensiones que efectivamente hay 2 elementos, 2 documentos que tienen con Blender y los demás con Autodesk Maya, que es parte pues del portafolio. Ahí. Uy. Ya, que lo estaba tratando de agrandar. También podemos buscar con algunos operadores relacionales, perdón. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar por el .ne, que es que me va a buscar todos los elementos que no tengan este elemento en específico. Entonces, es buscarme todos los de las listas, excluyendo los que tengan la parte del programa de Adobe Illustrator. Entonces, en este caso, 2 dimensiones, lo vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver que me aparecen los que aparecen con Adobe Photoshop. Me excluye por completo la parte de Adobe Illustrator. ¿Qué otra consulta podemos hacer? Podemos hacerlo por operadores lógicos. Ese era de relacional. Ahora lo vamos a hacer por un operador lógico que va a ser el de AND. Este de AND nos aparece para poder buscar un elemento con 2 o más atributos. Entonces no solamente decirle, no, búsquemelo por el programa Blender, sino que también le podemos decir por las dimensiones de la pieza, por el nombre, por la fecha, todos estos elementos. Entonces si yo lo reproduzco, bueno, aquí en este caso no me apareció nada porque está en la colección de 2 dimensiones y en la colección de 2 dimensiones no aparecerá nunca el programa de Blender. Entonces vamos a hacerlo por el de 3. Y vamos a ver acá ya. Y aquí ya podemos ver que me aparecen 2 elementos que los 2 tienen el programa de Blender y adicional tienen las dimensiones que es 1920 por 1080. Entonces ahí lo podemos ver. Y por último también podemos consultar un dato de todos estos elementos. Si ustedes ven todas las consultas que yo hago, siempre que me encuentra algo, sea con el AND o sea solito, me aparece todo el chorrero de los elementos. Pero hay veces que solamente necesitamos, por ejemplo, saber el nombre o solamente saber las dimensiones. Entonces con esto de acá, con este comando, el find, ustedes pueden ver que esto está dividido por 2 elementos. Voy a borrar esto. Este de acá generalmente lo ponemos para buscar el nombre. Por ejemplo, que lo vamos a buscar por el nombre de coche. Entonces ahí ponemos el nombre. O por dimensión lo vamos a buscar. O por fecha de creación. Pero este de acá es lo que va a mostrar nuestro comando. Entonces en este caso le voy a decir que solamente me muestre, por favor, el nombre de la pieza y el programa. Aquí ustedes pueden ver que el ID está en 0, el resto está en 1 y 1. Eso es porque los que estén en 0 no se van a mostrar y lo que esté en 1 sí se va a mostrar. El ID lo pongo en 0 porque el ID siempre va a aparecer por defecto. Entonces esa es la manera en la que no lo va a mostrar. Si lo reproduzco, ustedes pueden ver que me va a buscar todos los elementos de la colección de 2 dimensiones, me los va a buscar, pero solamente me va a visualizar el nombre de la pieza y el programa en el que se hizo. Entonces aquí tenemos nombre de la pieza noche, Adobe Photoshop, paisaje, Adobe Illustrator, etcétera, etcétera. Entonces así podemos ver pues las consultas a nuestra base de datos por Mongosh. Y listo, ahí ya está la base de datos funcional. Está bastante extensa, se hizo algunos cambiecitos, como les digo, no es de la parte estructural, sino es de la parte lógica. Y ya se escribió todo para que empezara a funcionar. Entonces ya en la siguiente actividad ya lo ideal es ya empezarlo a conectar con nuestra página web para que se visualicen todos estos datos, se puedan visualizar en ese elemento. Entonces pues eso era, muchísimas gracias.